Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Continuamos estudiando en Ezequiel y el día de hoy veremos el capítulo 3 y estudiaremos la parte B del versículo 14 y 15, pero haremos lectura desde el inicio del versículo 14. Dice la palabra del Señor: Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel enfrentaba un contraste emocional producto del llamado profético de Dios. Inicialmente experimentó las delicias de la palabra de Dios en su paladar, la cual describía dulce como la miel. Pero ahora experimentaba la amargura, posiblemente por el pecado y rebeldía de Israel. Aunque no precisa las razones, lo cierto es que el profeta ahora se sentía afligido. Pero dice la parte B del versículo que la mano de Jehová era fuerte sobre él. Con ello denota la autoridad y poder de Dios, puesto que, aunque la amargura pudiera llevarle a ir en sentido contrario a lo que Dios le demandaba, más que la voluntad de sus emociones, era la misma autoridad del Señor lo que lo llevaba a obedecer. El Señor no nos priva de tener emociones, sino que con su poder nos capacita, de forma que, independiente a estas, podemos actuar en obediencia. Y justamente eso fue lo que hizo Ezequiel. Se dirigió a los cautivos de Israel y allí permaneció con ellos, asimilando todo esto que sin duda alguna era objeto de maravilla, asombro. Puntualmente dice que estuvo atónito, y muy seguramente fue un tiempo en el cual Dios le estuvo preparando para el momento en que debía empezar a hablar las palabras que Dios le había ordenado. Las emociones, al igual que las mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída del hombre en el pecado. En otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa, y esa es la razón por la cual es necesario controlarlas. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él y actuar en obediencia. Jesús mismo nos es, por ejemplo, cuando la Biblia relata en los diferentes pasajes cómo Jesucristo tenía emociones, lloraba, se alegraba, etc. Su obrar siempre estuvo orientado a la voluntad del Padre, porque se sometió a lo que la autoridad de Dios nos demanda. Terminemos con lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y miremos qué nos dice desde el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amado Padre Celestial y mi buen Dios,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu divina e inerrante palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, nos edificas, mi buen Señor, y nos perfeccionas en esa obra, Señor, de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y gracias damos, Señor, porque tu palabra es sabiduría, Señor. Tu palabra nos moldea de acuerdo a lo que tú nos demandas, Señor. Y Padre, te pedimos que nos des, Señor, entendimiento y sabiduría, Padre, para obrar de acuerdo al Espíritu Santo, Señor, y no guiados por nuestras emociones, mi amado Señor. Este día, Señor, dejamos en tus manos, Padre, y descansamos en tu perfecta y divina voluntad, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.